Nuestra invitada de hoy es maestra normal nacional egresada de la Escuela Dr. Juan Pujol, es abogada egresada de la UNE, fue abogada de la Fiscalía de Estado, procuradora del Tesoro de la provincia de Corrientes, fue fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, intendente de la ciudad entre 1987 y 1989, constituyente provincial en 1993, constituyente nacional en 1994, fue diputada nacional entre 1995 y 1999. En la actualidad ejerce su profesión de abogada. Nos visita hoy la doctora Ana María Pando. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Al contrario. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Le gusta este lugar? Es fantástico. Aparte, muchos recuerdos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, cualquiera que se haya recibido en la UNE tiene de esta casa un amoroso y cariñoso recuerdo. Bueno, doctora. Haya transitado las cátedras, las clases en cualquiera de los edificios que tuvo, por ejemplo, Derecho, que comenzamos en la regional. Claro. Y después seguimos. Bueno, doctora, me parece que está bueno el tiempo y todo esto que estamos transitando como agenda pública y como agenda política para hablar un poco de política, para hablar un poco también de lo que ha sido su actuación. Usted tiene más de 50 años de abogada, ha sido procuradora del Tesoro, ha sido fiscal de Estado, ha sido intendente, ha sido constituyente, ha sido constituyente provincial y nacional, ha sido legisladora. Es como que ha tenido en este medio siglo también años de participación política muy fuerte y después como que se llamó a silencio y se dedicó a la actividad privada. Hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿En qué anda usted? Yo ando en plenitud en mi profesión. Ejerciendo la abogacía. Totalmente, totalmente. Y hice este raconto porque es un raconto muy interesante, sobre todo para una mujer, para una provincia como esta, y para el tiempo en el que a usted le tocó actuar activamente en la política, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo que enfrentar usted cuando decidió que iba a ser protagonista de la arena pública y política de la provincia de Corrientes en la década del 80? Bueno, los desafíos eran los problemas de la sociedad. Era lo más importante, o sea, resolver los conflictos sociales que cada uno de esos cargos demanda, porque en definitiva es lo importante. Claro. El resto, bueno, uno ya sabe que son los costos, pero los objetivos eran los principales desafíos. El objetivo de tener una buena ciudad, una gestión impecable, una gestión sin deudas, una gestión sin tachas. Claro. Y bueno, que poder dejar en el transcurso del tiempo, que fue muy corto porque eran, por ejemplo, mandatos de 2 años, claro. Poder decir, bueno, la sociedad vivió o estuvo un poco mejor. ¿Y cómo nace en usted esa afición, por esas ganas de querer participar? ¿En su familia había tradición política en el Partido Liberal? ¿Cómo es eso? No. El Partido Liberal no. Mi papá era dirigente gremial, era el secretario general de FOETRA acá en Corrientes. Yo me afilié al Partido Liberal a los 17 años por convicción y por la gente que estaba, ¿no es cierto?, liderando esa bandera de principios, bandera de mucho contenido moral y bueno, cuando uno se siente identificada con ese tipo de cuestiones, uno fácilmente se enrola. ¿Quiénes, por ejemplo?
Bueno, doctor Leconte, el doctor Ameguino Arbo, el doctor Castillo Ódena. Esa sí. gente. Y Gente toda intachable. Usted no va a encontrar a alguien, ¿no es cierto?, del Partido Liberal que tenga algún cuestionamiento. eso es una cosa que se le reconoce aún con el tiempo transcurrido. Fíjese usted, el doctor Leconte puede transitar todas las calles de la provincia. Y cualquiera, estamos hablando de cualquiera de sus dirigentes. ¿Y cómo fue esa campaña del 83, esa campaña para ser candidata a intendente, primero y después? Porque ahí había una división. En el 87. En el 87, perdón. Bueno, en ese momento estaba el Pacto Autonomista Liberal y el convenio que había un pacto de honor, ¿no es cierto?, que cada uno iba con fórmulas separadas. Claro, ahí eso quería explicar y por eso me confundí. El Pacto Autonomista Liberal venía del 61, pero estaba cortado. En el 83 reinicia ese pacto con la vuelta de la democracia. Y bueno, ahí... Y en la candidatura a gobernador y vice era una fórmula única. Exacto. Le tocaba en una oportunidad encabezar el Partido Liberal, en otra Partido Autonomista y viceversa. Pero en los municipios iban por separado. Exacto. Las fórmulas. Y llevaba la intendencia el que más votos sacase. Tenemos que recordar también que en ese momento la elección era indirecta, o sea, no era el que llevaba más cantidad de votos, sino que sacaba más cantidad de electores o más cantidad de concejales, que eran los electores para la elección del intendente. Bueno, todo eso que contó todavía es muy interesante, más interesante aún hoy, visto desde hoy, ¿no? Sí. Porque había que pasar todos esos filtros indirectos. Tal cual. Y además siendo mujer. Yo recalco esto. Pero había mucha conciencia partidaria, no había espacios, ahí no existían los espacios. Porque hoy se le llama espacios porque hay una sumatoria de partidos políticos que confluyen en un frente, también con dirigentes sociales, y entonces el tema del partido es como que no encapsula a todos, y no todos tienen la misma filosofía, o sea, es una sumatoria electoral con filosofías bastante diferentes a veces. Y en ese momento era otra cosa. No, totalmente. O sea, eras liberal, eras autonomista, Unión Cívica Radical y justicialista. Cada uno tenía muy bien demarcado cuál era el principio, ¿no es cierto?, que enarbolaba la carta por la cual se votaba. Era algo muy sagrado porque los partidos políticos tenían que votar su plataforma y esa plataforma era realmente el plan de gobierno que hubo en campaña, que solicitar el apoyo, explicar para qué uno quería llegar. Era un tema, pero ya que lo trae, lo vamos a tocar en este momento. Eso cambió, los partidos tenían un peso específico. Totalmente. Y hoy es como que es todo mucho más líquido, ¿no? Justamente por el tema de los espacios. ¿Y qué cree usted que es mejor? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo realmente por la experiencia que tengo y por lo que veo ahora, me quedo con los partidos políticos. No me quedo con los espacios, ¿por qué? Porque vemos en todos los órdenes, incluso hasta en el propio ejercicio hoy de los distintos poderes ejecutivos, que no existe uniformidad ni de criterio, ni de convicción, ni de políticas. Entonces se hace muy difícil gobernar porque están sumadas la centro-derecha, la centro-izquierda. Claro, es todo muy pragmático y eso también lo que hace Y los resultados después son nefastos porque no tenemos programa de gobierno. Estamos hablando del orden nacional, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero también, pero estoy hablando, se replica, me parece. Estoy hablando en el orden nacional, ¿por qué? Porque no tenemos un problema económico. Y bueno, ¿y quién es el ministro de Economía? No, tenemos el ministro de la Deuda, tenemos el que se dedica a controlar precios o a resolver o no el tema de... Pero más que esa cuestión de coyuntura, me parece que lo más importante de eso, o sea, o no tener, eso es que también
no hay a qué atenerse y por lo tanto no hay quien dé la cara por determinado plan, por determinada propuesta. Tal cual. ¿Y eso usted cree que debilita la democracia? Bueno, la democracia es una cuestión de práctica institucional y de convicción, ¿no es cierto? La democracia es la participación y es la alternancia. Y participación y alternancia podemos tener con fuertes partidos. Los países que están un poco mejor que nosotros, estamos hablando de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y no tienen una multiplicidad de oferta, llamémosle partidaria o de espacios políticos. Por algo, hoy, ¿no es cierto?, vemos que se consolidan las expresiones que unifican los criterios. Claro. Entonces uno sabe a qué vota, a quién vota, y claro, el que generalmente asume también tiene el compromiso por qué quiso ser y cómo debe cumplir. Eso generalmente, yo suelo decir que, bueno, en algún momento habría que sincerar eso, ¿no? Porque también ocurre aquí en la provincia de Corrientes que tenemos 40 y pico de partidos, pero está claro que no hay 40 formas de gobernar, ni 40 formas de ver, ni 40 proyectos distintos. Bueno, pero eso tiene un trasfondo netamente laboral. Electoral. Laboral. Laboral, a ver. Claro, porque la gente, o mucha gente, encontró el mecanismo de que con 2.000, 3.000, 4.000 votos sumo o hago una inscripción o formo una expresión social que primero me oferto a un partido y después con el tiempo que me oferto a ese partido me inscribo. Y, o sea, es un mecanismo de... Sí, una pyme, digamos. Totalmente, pero totalmente. Porque a los 40 o a los 30 yo me pondría a estudiar la carta orgánica, la plataforma y el compromiso electoral. Bueno, vamos a ver con la sorpresa que nos vamos a llevar. No, hoy es una salida laboral, no en todos, pero con la pregunta que me haces tengo que contestar eso. Volvamos al 87. Sí. ¿Cuáles fueron sus principales desafíos como intendenta en ese momento? Bueno, fundamentalmente el tema de los barrios y el tema de las mujeres. El tema de las mujeres, es muy difícil para la mujer salir a trabajar y tener hijos, porque cuando uno tiene que desarrollar actividades de muchísima responsabilidad, tiene que tener la tranquilidad de que su hijo esté bien. Y entonces uno de nuestros desafíos fueron las guarderías municipales. Y hicimos muchas guarderías municipales en el poquísimo lapso que gobernamos. ¿Usted gobernó 2 años? No eran ni 2 años, ¿por qué? Porque justo fue la entrega anticipada del poder de Alfonsín. En el 89, entregó en julio. Entonces es como que en julio de 1989 se cortaron todos los mandatos. Claro. Él lo hizo por la situación nacional y por esa convicción republicana, democrática, de no querer hacer daño. Creo que fue una gran decisión la de él, pero el resto, ¿no es cierto? Quedaron en ascuas. No, ahí, ¿no? quedó como una cosa que faltaban 6 meses todavía para vencer los mandatos. Bueno, mandatos de 2 años. Claro. Recién ahora son mandatos de 4 años. De todas maneras, a usted le tocó una cosa importante ahí, porque le tocaron los 400 años de la ciudad de Corrientes. Sí, muy hermoso. ¿Qué recuerda de eso? Bueno, recordamos, por ejemplo, la avenida de españoles que tienen la hermandad con Corrientes. Eso fue muy gratificante, social, culturalmente. La ciudad se preparó, y prepararse con honores, con gala, con gusto, fue muy conmovedor porque hubieron acontecimientos de mucha reminiscencia cultural, claro, histórica.
fue una convocatoria ciudadana múltiple, muy interesante. Y vino el presidente de la Nación también. Bueno, yo creo que lo más importante fue que Corrientes se encontró con sus raíces, con sus ancestros. Y hubo una revisión así histórica de qué somos, de dónde venimos, cómo estamos y todo lo que tenemos que seguir mejorando, transitando. Ahora, por ejemplo, esta recuperación y revalúo histórico de la Plaza 25 de Mayo es un aporte importantísimo, importantísimo a la historia de Corrientes. En tan poco tiempo de gestión, Sí. usted se hace, ¿le quedaron pendientes? ¿Se puede tener pendientes en tan poco tiempo de gestión? Cuando uno ejerce la función pública, lo único que tienen son pendientes. ¿Y a usted qué es lo que le quedó? Porque lo que se logra es el deber, es la obligación, es la tarea cumplida y la demanda siempre es el mañana yo no tengo. Y a ver, infinidad de cosas, como por ejemplo, tener una mejor redistribución de la planta asfáltica, de lo que era, ¿no es cierto?, la ciudad de Corrientes. Ahora realmente es una maravilla, ¿no es cierto?, lo que uno puede decir como calles de la ciudad de Corrientes. Cuando yo pregunté por qué Ana María Pando, le pregunté a los dirigentes políticos Sí. que actuaban en ese momento y me dijeron por el carácter, además de la formación. No, por ni una de esas dos cosas. A ver. Porque el Partido Liberal hacía muchísimos años que no tenía la intendencia. En Capital sus resultados eran magros. Entonces siempre era el Partido Autonomista el que llevaba la intendencia. Nadie quería tomar, nadie quería hacerse cargo de todos los que le ofertaron. Y a todos hombres. Por todos. supuesto. Todos hombres. Por supuesto. Bueno, jugando siempre a ganador. Y bueno, nadie quería. Bueno, y por ahí habrán dicho, che, a ver, ¿qué te parece? Esta sí puede prestar el nombre. Y bueno, y así fue. Pero lo que me dolió es cuando me dijeron, si querés prestar el nombre. Y entonces le dije, no, el nombre no voy a prestar, vamos a ganar el municipio de la capital. Y así fue. ¿Y a quién le dijo eso? Y a muchos que vinieron a verme a mi casa ese Son día. los mismos que seguramente me dijeron a mí que era no por el sé. carácter y la formación. No sé. Eran 5 o 6 personas. Y pasaron 34 años desde que fue electa. Por lo que me dice, ve algunas cuestiones que se resolvieron y ve algunas cuestiones que no se resolvieron desde entonces en la ciudad. Y en esta ciudad siempre van a quedar cosas sin resolver porque tiene un crecimiento demográfico muy, muy importante. Y el crecimiento demográfico viene de la mano de cuestiones que en la ciudad el intendente no las puede resolver porque no está dentro de su esfera, ¿no es cierto? Y ya estamos hablando de políticas nacionales. Y cuando hablo de políticas nacionales estoy hablando de la creación y generación de empleo. Claro. El gran problema, el gran tema, ¿no? El gran tema nacional, ¿no es cierto? Y realmente como dirigente es un gran dolor decir paso por la función pública y no puedo generar puestos de trabajo, porque generar el empleo público no tiene sentido. Sabemos que son empleos de baja calidad, como se dice, ¿no? Bueno, no solamente de baja calidad. Primero, que le cuesta a la ciudadanía muchísimo, porque hay que mantener, y el empleo es mal remunerado, hay una insatisfacción, la gratificación no es suficiente, y entonces la persona es muy difícil que se sienta así estimulada. Claro. Ese no es el empleo que tenemos que crear. Pero para generar políticas de empleo, que es la actividad privada, se necesitan reglas, ¿no es cierto?, que a veces no están dadas. Como por ejemplo la seguridad jurídica. Claro, claro. Y con respecto a esto que me decía, más allá de esto que le ofertaron, digamos, el cargo porque nadie quería, había la convicción que se iba a perder, que era lo peor. Que lo peor.
Bueno, supongo que esa es una satisfacción muy grande que guarda. Es un deber cumplido, es un deber cumplido. ¿No? ¿Pero tuvo algún inconveniente por ser mujer? ¿Le costó más algo o no? Bueno, en lo personal, yo no podría decir que a mí me costó más, no podría decir. Pero sí te digo que si vos querés salir a competir por un cargo con un hombre, te cuesta muchísimo más. No fue mi caso, yo no tuve que competir porque a mí me dijeron, vení porque esta es la situación. Claro. Pero si uno tiene que competir con un hombre, cuesta muchísimo más. De hecho, tengo entendido que ganó, le fue un poco, ya le empezó a ir bien. Sí. El secretario de Hacienda de Leconte en ese momento fue su sucesor, digamos, que fue Tato Romero Feliz, y que Romero Feliz vio eso y evidentemente también quería la municipalidad y empezó a retasearle recursos. Entre otras cosas. Y ahí se produjo su renuncia, porque el gobernador le pide la renuncia. Sí. Es decir que incluso dentro del propio gobierno, digamos, había... Y fíjese las vueltas de la vida, que Nora Nazar, esposa de Romero Feliz, la única intendenta que la sucedió desde el retorno de la democracia para acá, y todavía nosotros en la provincia de Corrientes no tenemos ninguna gobernadora mujer a lo largo de toda su historia. ¿Qué cree usted? ¿Cree que es una deuda pendiente? Muy pendiente, muy pendiente. Y es importantísimo encontrar políticas positivas que generen igualdad de condiciones. Y cuando digo políticas positivas, es necesario el cupo, y no lo digo desde el punto de vista de un privilegio, ni fundamentar en que las mujeres tienen que ganarse. La sociedad es ancestralmente y culturalmente muy machista. Entonces le tiene reservado a las mujeres lugares protagónicos en determinados lugares, pero no en la actividad política. Y como tiene más obligaciones sociales y familiares, también le cuesta muchísimo más. Y bueno, veamos a ver qué pasa en nuestra legislatura, que no se puede aprobar la ley de cupo. La ley de paridad. La ley de paridad, sí. ¿Usted cree que la ley de paridad es una política positiva? Muy positiva y necesaria. Y que no hay que andar, porque vio que uno de los argumentos, digamos, de los que están en contra es justamente, ¿no? La mujer se tiene que ganar el lugar, como si el hombre se ganara el lugar. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que los hombres que están ahí son más formados que las mujeres? Sin dudas que no. Ah, bueno, entonces empecemos por ahí. Si me dijeran que son todos académicos, de nivel de excelencia, y todos impolutos y de imagen transparentísima, bueno, vamos a empezar a hablar. Pero no se reúnen esas condiciones, entonces no le vengan a pedir cuestiones que no cumplen los hombres. O sea, es solo guardar el privilegio, digamos. Pero por supuesto, por supuesto. Usted estuvo en la reforma del 93, la reforma constitucional provincial del 93, y es una reforma, fue una reforma solo electoral. Nosotros teníamos un problema, que era el problema electoral solamente. Teníamos un problema electoral que era el modo de elegir el candidato a gobernador, ¿no es cierto? El gobernador. Veníamos de dos crisis muy graves. Exactamente, que el tema de los electores. Y bueno, ahí vino la reforma de la Constitución y se aprovecharon otras instituciones para reformar o para crear, como por ejemplo la creación del viceintendente. Ese es un proyecto de mi autoría. Ahora, hay gente que dice que no es bueno en general haber sacado el colegio electoral. ¿Usted qué piensa? En La Nación creo que es malísimo haber sacado, porque hoy define un presidente de la República la provincia de Buenos Aires. El resto diríamos que participamos pero no definimos. Y bueno, traspolalo.
¿Por qué? Porque los lugares que tienen la mayor densidad poblacional son los que definen las grandes candidaturas. Y si no, fíjate por qué determinadas personas únicamente se preocupan por atender el segundo, el tercer cordón, la matanza, y es una preocupación política, pero no de crecimiento económico. Y traspolalo, me dijo usted. Sí. Aquí también estamos en condiciones de afirmar que es así de lineal, que hay capital y vamos a suponer Goya definen al gobernador y se terminó la historia. Define la densidad de población. Define la densidad de población. Ganamos en todo caso en que no nos pasó lo que nos pasó en el 92. Claro, claro, porque con un voto se resuelve teniendo un techo determinado, ¿no es cierto? No es el caso del intendente. ¿Y usted cree que cambió también un poco la política, que era tan efervescente, se disputaba tanto, estaba tan tensionada en ese momento? ¿La provincia cambió un poco ese perfil también? Bueno, la provincia, como el país, está surcado por un profundo problema económico. Entonces, el 99% del consumo mental de cada uno de nosotros, es ver cómo nos mantenemos, mejoramos o crecemos y nos cuidamos, que son todas las demandas que hay en la sociedad de hoy. Antes vos mantenías a lo mejor tu familia con un empleo. Hoy es muy difícil que los puedan mantener con una sola boca, ¿no es cierto?, de ingreso. Es muy difícil. Entonces, cuando uno tiene una situación de esas características, todo se dispersa más, porque la demanda es el día a día. Te estoy hablando de 25 o de 30 años atrás, la situación de la economía familiar era otra. Y al ser otra, había inversión de tiempo en otras actividades, como por ejemplo la que estás diciendo, a la actividad política, la efervescencia, la dedicación. Eso que usted está mencionando muy bien, que puede ser el análisis de la sociedad, también le pasó a las élites políticas, porque tengo la sensación de que la preparación de la élite política de hace 30, 40 años no es la misma que la de hoy. Totalmente, totalmente. En principio, vamos a surcar el tema de la lectura. Claro. Hoy, el dame dos, olvídate, dale, rápido, no importa si es bueno, eso va en contra de la calidad. La pregunta te la respondo porque me la haces, pero no es así como para enarbolarla porque, bueno, mira, estamos hablando del siglo pasado. No estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando de la diferencia de los resultados de la sociedad. Doctora, ¿por qué no está usted en la escena pública, política? Varias cuestiones. Como por ejemplo, que para muchísima gente es lo mismo ser honesto que no serlo. Y estar en la actividad política, el mayor capital es ser honesto. Y no toda la gente premia ese valor que para mí es el superlativo en la persona. Y en la función pública, la capacidad junto con la honestidad. Entonces, cuando advertí que era lo mismo ser inmaculado con toda la actividad pública y que no importa roba, pero hacen ese tipo de cosas, no. Esa es una de las cuestiones. ¿Pero querría volver? A ver, ¿cómo querer volver? Yo despliego 18 horas de actividad profesional en mi estudio. O sea, yo ejerzo mi potencial humano, cultural, profesional en mi estudio.
Y esa misma cantidad de horas yo la desarrollaba en las otras actividades, en donde se pueda trabajar con esas condiciones. Esa es una de las causas. Otra de las causas, el poco rendimiento económico de la actividad. No se puede vivir con la actividad política, porque no llegás a fin de mes y el que te dice que lo que tiene lo hizo con la actividad política, los números no le dan, que me expliquen, pero no les da. No da. Porque yo sé lo que gana desde un portero hasta la máxima jerarquía. Entonces, también ahí tengo choques. Eso explica muchas cosas, digamos. Ahí tengo muchos choques. O sea, yo puedo darme la gratificación de decir, tengo el mínimo que puede tener que puede querer una persona, una casa, un auto, vacaciones, con mucho esfuerzo profesional, que no alcanza con un sueldo. Doctora, muchas gracias. No, al contrario. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver y escuchar en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del diario El Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.